Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto. Primero quiero agradecer al doctor Gabriel Paz y a todo el comité organizador por esta invitación. Espero que este tema que él me pidió organizar y que me hizo revivir probablemente cada uno de los peores momentos de mi vida en los últimos 14 años, sea de utilidad para muchos de ustedes. Sé que estas complicaciones que les presento no van a ser las últimas que voy a tener y creo que como cirujanos, mientras más vamos exponiéndonos a casos difíciles, son más las posibilidades que tenemos de tener alguna complicación quirúrgica. Entonces, espero que el presentarles toda esta experiencia que hemos venido teniendo desde 2007, cuando yo me formaba en algunos años como residente y el programa de implante coclear del Instituto Nacional de Rehabilitación nació, hasta todos los implantes que viví durante mi formación y los que he vivido después de la misma, que no están exentos de complicaciones, pues sea de utilidad para todos el cómo hemos manejado esto. Quiero agradecer también, por último, a la Casa Oticon Medical, que me hizo favor de apoyarme con estar aquí. Entonces, yo dividí esta plática de una manera en la que les puedo explicar más o menos cómo he ido viendo las cosas. En el INR, desde noviembre de 2007, inicia el programa de implantes cocleares y yo tuve como posibilidad realizar un trabajo de tesis. Yo me gradué en 2013 como médico residente, terminando mi residencia en otorrinolaringología en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y ahí realicé una tesis que era el análisis de complicaciones vividas en los primeros 50 pacientes pediátricos implantados. Entonces, realmente desde mi formación como médico residente me interesó todo esto. Y a partir de marzo 2013 me vuelvo cirujano también del Comité de Implante Coclear del Instituto Nacional de Rehabilitación. Fuimos un equipo nuevo de cirujanos quienes relevamos a quienes realizaban las cirugías previamente y tuvimos el apoyo de grandes amigos como el doctor José Juan Arbaez, como el doctor Prieto, quienes han presentado excelentes exposiciones el día de hoy, como el mismo doctor Gonzalo Corbera, quienes nos fueron a apoyar y nos fueron enseñando cómo hacer esa cirugía y poco a poco nos despegamos para hacer nuestras propias experiencias. En el instituto, a la fecha, tenemos 198 implantes colocados, son 182 pacientes porque hay 16 bilaterales, la mayoría son pacientes pediátricos del programa que era del Seguro Popular. Durante mi formación en el Hospital Das Clínicas, que fueron 2 años de 2015 a 2017, tuve la oportunidad de participar ya sea como cirujano o como ayudante en 212 implantes cocleares, también 144 pacientes, 68 fueron bilaterales. Y en mi práctica privada desde 2017, tengo 24 pacientes implantados en México, son 36 implantes porque 12 son pacientes bilaterales. Entonces, en total les voy a hablar de las complicaciones que he podido vivir en 446 implantes. Esto es lo que les platicaba, este fue un artículo que se publicó en la revista de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología, fue mi tesis cuando egresé de la residencia en 2013, el análisis de las complicaciones en los primeros 50 pacientes pediátricos, receptores de implante coclear en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Evidentemente en ese entonces yo no era el cirujano, pero sí fui ayudante y sí vivía muchos de esos pacientes y queriendo o no, todos esos son mis pacientes ahora porque yo fui quien me quedé con el seguimiento de los mismos. Entonces les voy a platicar, trataré de hacerlo más o menos caso a caso para que vayan viendo qué fue lo que vivimos. Febrero 2007 se coloca el primer implante y esta experiencia va a julio de 2012. 16 eventos fueron considerados como complicaciones, un 32% para 50 pacientes, que es algo alto, de las cuales en el periodo transoperatorio tuvimos una complicación mayor y 5 menores. Nótese complicación mayor como aquella que implica, que pone en peligro la vida del paciente, que implica un nuevo acto quirúrgico o un acto médico trascendente. Algunas de esas complicaciones mayores fueron tardías, como infecciones del receptor estimulador, etcétera, y ahorita vamos a verlas. Entonces, complicaciones mayores, una lesión del nervio facial durante la mastoidectomía, 2 perforaciones timpánicas en oído implantado, secundarias otitis medias agudas supuradas en el periodo posoperatorio, un absceso retroauricular en un paciente implantado, en el lado implantado, un paciente que tuvo un traumatismo cráneoencefálico en el área del receptor estimulador con fractura
no solo del receptor estimulador, sino fractura de cráneo también, y un paciente con una mastoiditis en una cavidad de mastoidectomía de un oído previamente implantado. Complicaciones menores, pues edema, escara cutánea, algún hematoma que se resolvieron de manera conservadora. Vean esta estadística, esto es lo que me llamaba mucho la atención en ese entonces. Un 12% de complicaciones mayores para 50 pacientes, era un número muy alto. Y aquí les presento estas. Caso 1, un paciente masculino implantado a los 2 años de edad en 2009, tiene una otitis media con derrame manejada de forma conservadora por un periodo de 6 meses con una mejoría clínica y timpanométrica también. Este paciente entró a cirugía de implante ya con curvas A, con una otoscopía bastante normal. En cirugía la mastoide se ve mucosa inflamatoria, friable. El paciente se implantó de esa manera. Hubo una laceración de membrana timpánica que fue reparada en la misma cirugía. Tuvo una evolución favorable y a los 4 años de edad el paciente, más o menos 2 años después, tiene una otitis media aguda supurada en el lado implantado. Y así es como tengo yo este paciente actualmente. Este es un paciente que probablemente el doctor Narváez conoce, el doctor Corbera conoce, porque varias veces les he dicho qué le hago, ¿no? Y así muchas veces lo hemos presentado como un caso difícil. Vean la completa resorción de la pared posterior, ¿ok? Y tenemos el cable de electrodos realmente expuesto, con una membrana timpánica normal. Y la respuesta es que le hemos hecho absolutamente nada. Es un paciente que tiene esa misma otoscopía ya desde, imagínense, ya tiene más o menos 12 años de ese implante y sigue exactamente igual. Nunca ha tenido torrea, importante acúmulo de queratina. Eventualmente lo limpiamos un poco, el paciente está asintomático y sigue utilizando su implante, pero siempre tenemos en la cabeza la posibilidad de reoperarlo, cosa que los papás no quieren. Caso 2, un paciente implantado a los 2 años de edad sin complicaciones, eso fue en 2010. Como les digo, estos son pacientes que ahora yo heredé. A los 4 años de edad tuvo un traumatismo craneoencefálico en la zona del implante, formó un hematoma, después un absceso. Tuvo una mala respuesta a antibiótico-terapia, se drenó un Streptococcus epidermidis que fue multidrogo resistente, se le dio antibiótico IV por un periodo largo y eventualmente teníamos cultivos negativos. Sin embargo, el paciente volvía a formar flictenas, volvía a formar lesiones, se consideró un problema de sensibilidad al implante, por eso les muestro esta imagen donde a este pequeño se le están haciendo pruebas cutáneas con las partes del implante y realmente no vimos nada importante. El paciente evolucionó de manera tórpida, se explantó y se observó un biofilm en relación a lo que platicó ahora el doctor Jaramillo. Este es más o menos cómo se fue tratando este paciente. Esta era la lesión que presentaba, se drenó eventualmente, fue teniendo una evolución tórpida con exposición del cable de electrodos que aquí se puede observar, se explantó, cerramos y el paciente desgraciadamente quedó explantado y no tuvo de nuevo oportunidad de implantarse hasta casi 3 años después, donde pudimos conseguir un implante para él y lo tengo implantado en el lado contrario. 3 pacientes fueron explantados, colocados en el INR hasta 2013, hasta esa fecha, 2 por complicaciones en piel, que eran abscesos. Uno de ellos fue el caso 2 que les presenté. El otro, ese paciente ya está reimplantado y uno no aceptó reimplantación. Un paciente implantado en 2010 fue este que tuvo una ruptura traumática de receptor estimulador en 2013, por eso fue explantado. Y en 2014 lo reimplantó el doctor Ramón Amayo con un buen resultado a la fecha. Caso 4 es una pequeñita de 2 años 6 meses con síndrome de Waardenburg. La cirugía fue en 2012. Durante la timpanotomía posterior se vio una ventana redonda en una posición muy anómala, un nervio facial un tanto anteriorizado. Yo siempre ahora le digo a mis residentes que no existen faciales anteriores, sino que te falta exponerlo bien o tratar bien al nervio facial para poder ver bien la ventana redonda. Y a veces simplemente no vas a poder tener una buena visualización sin hacer alguna estrategia ya más agresiva, como la fractura anterior de la pared posterior del conducto, o mejor decide hacer una cocleostomía si realmente no estás pudiendo ver esto, no va a haber mayor problema de esa manera. Este paciente tuvo una exposición de nervio facial que no parecía tan peligrosa. Desde el inicio del posoperatorio empezó manejo con esteroide porque despertó bien, pero a las 12 horas ya tenía una parálisis facial. Esta es una pequeñita con síndrome de Waardenburg. Eventualmente a mí me tocó ya implantar a su hermano. Tiene el vendaje, hubieran visto su pequeño mechoncito blanco y todo esto.
pero bueno, ahí se puede apreciar la parálisis facial que tenía esta pequeñita a 12 horas de la cirugía. Tuvo un manejo conservador porque se le hizo una electroneuronografía más o menos a los 7 días, donde se veía una degeneración axonal, más o menos un 75% de un lado contra el otro. Se consideró un manejo conservador y la paciente actualmente no tiene secuelas, entonces realmente fue afortunada esa situación. Yo creo que si yo hubiera visto esa electroneuronografía en ese entonces y yo ya hubiera sido el médico al que le tocó esta parálisis facial, hubiera metido a descomprimir probablemente ese nervio facial. Otros casos difíciles hasta 2013, esto es algo que yo nunca he vuelto a ver, yo era residente de cuarto año cuando pasó esto, se fracturó la punta de una fresa dentro de la cóclea del paciente. En ese momento hablamos para ver qué hacer, si implantábamos al paciente de ese lado, si la retirábamos, si no. El cirujano que estaba a cargo en ese entonces decidió parar ahí la cirugía. La recomendación fue no implantar ese lado porque podían haber sensaciones no agradables para el paciente en cuanto a descarga eléctrica o alguna cosa que pudiera tener ahí el implante coclear. Esta paciente está implantada en el lado contralateral. Un paciente tuvo esa pacientita con Bardeburg que eventualmente tuvo daño al nervio facial, dificultad para introducción del electrodo y que ya está implantada también. Un paciente en el que se lesionó el bulbo de la yugular, tuvo un sangrado importante, decidieron parar la cirugía ahí. Y un paciente en quien se encontró una cóclea no permeable. Solo hubo una falla dura en todos esos años, 6 años, que fue una pacientita implantada en 2008 a los 3 años. A los 6 años de edad empezó a tener problemas con el implante, se explantó, la reimplantamos en 2014 y actualmente está bien. Entonces, hasta marzo de 2013 se implantaron 77 pacientes, todos unilaterales, 71 pacientes pediátricos, 6 adultos, y hubo un 11.2% de complicaciones mayores en los pediátricos, sin nuevas complicaciones en los siguientes 21 pacientes que se implantaron después de estos 50 que les acabo de platicar. 10.3% de complicaciones mayores. Entonces, realmente estábamos con números altos para lo que se reportaba en la literatura internacional. Desde 2014, bueno, como les digo, entra un servidor y otro equipo quirúrgico, el doctor Ramón Amayo, eventualmente el doctor Iván Schobert. Tuvimos el apoyo de médicos con mucha experiencia para nuestros primeros casos. Y realizamos algunas modificaciones. Publicamos este trabajo también en 2015 acerca del tratamiento de infecciones de vías aéreas superiores y otras complicaciones no infecciosas en pacientes pediátricos con implante coclear, haciendo énfasis en las nuevas modificaciones y medidas de cuidado que debíamos de tener en los pacientes. Evidentemente cosas que ya hacíamos, como la vacunación preoperatoria, pero ahora modificamos la profilaxis antibiótica para darla 2 horas antes de la cirugía, la tricotomía solamente la hacíamos en quirófano, la asepsia y antisepsia dejamos de hacerla con jabón quirúrgico para utilizar yodopovidona, el cambio de guantes, cambio de campos antes de manipular el implante coclear, algunas cosas que probablemente pasábamos antes por alto. Y por otro lado, creo que en estos últimos años la técnica quirúrgica también cambió. Ya no hacíamos incisiones en esa itálica tan grandes, ya no hacíamos orificios en el hueso para pasar suturas y fijar el implante. Empezamos a usar más la técnica de bolsillo superióstico, sí con un lecho óseo. Y realmente cirugías que antes de ese tiempo eran cirugías de 5 o 6 horas tal vez, nosotros ya nos tardábamos tal vez un par de horas en hacer una cirugía de implante. Complicaciones desde 2014, ahora sí, en toda esta experiencia que me ha tocado a mí. Una explantación por otitis media crónica con colesteatoma en lado implantado. Este fue un paciente colocado el implante fue colocado en otra institución en el 2015, nos lo mandaron a nosotros para resolver la complicación. El paciente se explantó, le hice una mastectomía radical y en el mismo tiempo quirúrgico le implanté el lado contrario. Una explantación en un paciente con implante unilateral. Este sí fue colocado en el INR en 2014. La paciente empezó a desarrollar un colesteatoma en el lado implantado y tuvo resorción de la pared posterior del conducto auditivo externo. Revisando la cirugía vimos que se había reparado la pared posterior del conducto auditivo externo porque había habido lesión cerca del ánulus. La paciente desarrolló un colesteatoma, se explantó en 2016, reimplantamos el lado contrario. Una explantación por falla blanda. Este implante lo colocamos en 2016 en el instituto. La paciente tenía constantes sensaciones de descarga eléctrica y fallas intermitentes. 3 meses después de la colocación, por garantía se cambió este implante, reoperamos a esa paciente del mismo lado.
Una explantación secundaria, una infección de partes blandas, colocado en el INR en 2013. Fíjense, este paciente tuvo una picadura por un tábano en 2015, literalmente todo empezó a partir de ahí. Esta le dio una infección en partes blandas y empezó a tener esta extrusión lentamente progresiva del receptor estimulador. Lo explantamos en 2015, rotamos un colgajo cutáneo. Eventualmente el paciente volvió a tener exposición, esto es después de la rotación de colgajo cutáneo. El paciente se explantó y vimos que tenía biofilms, más o menos logramos tenerlo implantado después de la rotación del colgajo, tal vez unos 7 u 8 meses. El paciente a la fecha es usuario de lenguaje de señas y ya no decidieron los papás implantarlo de nuevo. Es un paciente, una explantación en un paciente con implante unilateral, paciente con otitis media crónica con colesteatoma bilateral e hipoacusia profunda bilateral. A este paciente le realicé una petrosectomía subtotal con obliteración grasa en julio de 2018 en el oído izquierdo y le hice una radical en el lado contrario. La resonancia magnética para febrero de 2019 me mostraba que no habían datos de colesteatoma residual en el oído obliterado en la técnica de difusión, entonces decidimos que era momento de abrirlo y poder implantarlo. Realizamos el implante coclear en marzo de 2019 y el paciente empezó poco a poco a desarrollar una infección de partes blandas. Para junio de 2019 ya tenía un absceso formado que drené, lo aspiré y encontramos un Staph aureus resistente a meticilina. Tuve al paciente en tratamiento con vancomicina casi por 21 días, inclusive me hizo un síndrome de hombre rojo y otras cosas. Le cambiamos tratamiento y el paciente tuvo una evolución tórpida. Eventualmente exploré la cavidad de mastoides para realizar un lavado quirúrgico y lo que me encontré fue toda la grasa de la obliteración completamente licuada, el músculo muy inflamado, el implante inclusive mal posicionado, toda la bolsa superióstica se había deshecho. Realmente tenía una infección muy grave, lo explanté y a 2 años pues no tiene patología infecciosa, pero él decidió no intentar de nuevo el implante coclear. Esta es una de las últimas, una explantación en paciente con implante unilateral. Fue colocado en otra institución en 2014. Nos lo enviaron por exposición del receptor estimulador. El paciente tuvo una infección en partes blandas en abril 2020 y como ahora está la epidemia de COVID, el paciente no pudo ser manejado en el hospital en el que se implantó. Nos lo enviaron a nosotros. Él había tenido un absceso después de un golpe en el área del receptor estimulador. Ahí empezó el problema. Empezó a formar una escara cutánea que no sanaba en el área del receptor estimulador. Realizamos limpieza y rotación de colgajo en abril del 2020 y recientemente, hace más o menos unas 2 semanas, lo explantamos. Le compramos más o menos 8 meses de uso con esa rotación de colgajo. Una explantación del lado izquierdo. Esta es probablemente de las últimas tragedias que he tenido yo, porque esto fue en noviembre del año pasado. Un implante bilateral en una pequeñita que tiene secuelas de citomegalovirus. Ella tenía espasticidad en un brazo y un brazo hiperkinético, el otro bracito con el que hacía todo. Tiene 2 años de edad, le puse un implante coclear bilateral y en el lado en el que ella mueve mucho el brazo se comenzó a rascar y a rascar y a rascar. Empezó a tener una infección por Pseudomonas aeruginosa sensible a todo. Era una infección literalmente de piel, no fue una infección nosocomial. Y se fue complicando y se fue complicando. Lo primero que empecé a ver fueron estas flictenas, como dice ahí, noviembre. Entonces decidí hacer un recambio de esa piel, tratar de hacer un lavado quirúrgico y vi que el periósteo estaba bien cerrado. Hice un cierre del colgajo y pensamos que con eso iba a ser todo, además de evidentemente la hospitalización y tratamiento antibiótico con ciprofloxacino que Infecto Pediatría sugirió. Más o menos para enero ya teníamos flictenas de nuevo. Cuando abrí me encontré igualito que con el otro señor, todo el tejido completamente macerado. Decidí explantar a esa paciente, hicimos una nueva rotación de colgajo cutáneo y hoy por hoy la tengo implantada en un solo lado. Voy a esperar 1 año para ver si este lado se puede volver a intentar. Estas son complicaciones, digamos, que podemos ver en cirugía. Una perforación timpánica por otitis media aguda 4 meses después de un implante colocado en 2014. Tras 3 meses el oído estaba seco, le hice una timpanoplastía endoscópica y me voy a adelantar esta parte, pero ahí pueden ver ustedes la perforación timpánica y para no perder tiempo, vean aquí el cable de electrodos, cómo está
relativamente, o sea, está reabsorbida la pared posterior del conducto. Quiere decir que seguramente en ese entonces nos fuimos muy adelante. Levanto el colgajo cutáneo, reparé esa zona con cartílago que van a ver ahorita, y estoy cubriendo con gel foam esa zona del cable de electrodos. Creo que me sirvió de mucho utilizar el endoscopio porque pude tener un control, una visión bastante franca del cable de electrodos y pude tener el control de mis movimientos utilizando la endoscopía en esta cirugía. Ahí la laja de cartílago que quedó calzada justamente para proteger el cable de electrodos, eventualmente el injerto de pericondrio y bueno, todo cerrado. Y este es un paciente que tiene una muy buena evolución actualmente y no ha tenido ningún problema desde entonces. Este es un paciente que después de un golpe a una semana de la cirugía tuvo migración anterior y entonces lo operamos para recolocación. Entonces también considerada una complicación mayor por la nueva cirugía. Ahora, este es otro caso de esos que todo el mundo me dice, ¿y qué hacemos, no? A este paciente lo operamos en 2014, eventualmente tuvo una otitis y en este paciente vean que me desarrolló una cavidad de automastoidectomía. Literalmente hizo un colesteatoma aquí atrás, ¿ok? Pero vean cómo la caja timpánica literalmente está aislada. Vean aquí cómo está la caja timpánica y no tiene ninguna comunicación con esta gran cavidad de mastoides, que puedo ver como si se hubiera perdido completamente la pared posterior del conducto. Y ahí está el cable completamente embebido, a veces en restos y detritus. Es un señor que no tiene posibilidades de comprar otro implante coclear, que este implante coclear le continúa funcionando. Y entonces lo que hago es que cada 4 meses lo limpio con endoscopía. Entonces voy quitando esos restos de queratina poco a poco y el paciente no ha tenido ningún problema hasta la fecha. Me gustaría hacer algo más agresivo con él. Sin embargo, esto ha funcionado hasta ahorita. Una parálisis facial observada en posoperatorio inmediato con reoperación en 72 horas para descompresión de nervio facial. Esta sí fue un implante realizado en 2016. El paciente en 12 horas estaba mostrando una parálisis facial periférica. Revisamos el video y vimos más o menos dónde pudo haber sido la lesión por calentamiento. Entonces decidimos entrar con el paciente después de hacer una electroneuronografía, donde vimos más de 90% de asimetría entre un lado y el otro, y descomprimí a ese paciente. Ese paciente a los 6 meses estaba con un Haus-Bragmann 3 y un uso adecuado del implante coclear. 2 pacientes fueron reoperados en las primeras 72 horas para reinserción de electrodos por mala colocación o desplazamiento. Uno de ellos fue en 2019 y otro fue en 2020. Vimos adecuada colocación, adecuada telemetría en la cirugía. Nosotros ya no estamos haciendo la radiografía inmediatamente en el quirófano, la hacemos en el periodo posoperatorio, más o menos ya cuando el paciente pasa a recuperación, se le hace la placa. Y lo que vimos en una de ellas, en la placa al día siguiente, fueron 7 electrodos afuera en un implante Medel, y 11 electrodos afuera en un implante de Cochlear. Entonces decidimos inmediatamente a esos pacientes volverlos a someter a cirugía, reposicionar y están muy bien actualmente. Este es un paciente que les presento en el que no pude poner un implante. Esta es la única vez en mi vida en la que no he podido poner un implante. Yo no sé inclusive si debía haber metido al paciente o no, cuando lo piensa uno a posterior, pero antes, cuando te llegan los papás y llegan esperanzados y tú te sientes muy valiente, dices seguramente las cosas van a salir bien. Es una paciente que tiene 7 años de edad, buen desarrollo de lenguaje, tuvo secuelas de meningitis que le fueron generando una pérdida lentamente progresiva. Del lado derecho tiene una pérdida severa, con un adecuado uso de auxiliar auditivo, está perfectamente oralizada, y del lado izquierdo ya no escuchaba nada, tenía una profunda. Los papás querían intentar un implante coclear. En Estados Unidos les dijeron, es para implante de tallo en ese lado, cuando pierda audición del lado contrario, porque la va a perder. Y fueron conmigo para buscar una alternativa pensando que se podía implantar. Esta era su tomografía. Yo veía cierta permeabilidad, creí que tal vez haciendo un drill through iba a poder pasar, como mencionó el doctor Corbera, esas áreas más fibróticas. Cuando veíamos la resonancia, evidentemente veía muchas áreas de hipointensidad en la cóclea, pero creí que sí iba a poder. Realmente, a esta paciente fue una cirugía de 6 horas. Intenté por ventana redonda, intenté hacer un drill through por ventana redonda, intenté rampa vestibular, intenté hacer una inserción por giro medio y por ningún lado lograba meter más de 2 electrodos. Entonces, realmente ahí paré la cirugía. Ya con esta paciente había hecho todo lo que se me había ocurrido, un abordaje retrofacial para ver mejores cosas, fracturé la pared posterior del conducto para tener más acceso a la cóclea, etcétera. Y realmente llegó el momento en el que dijimos, solo estoy haciendo daño, que la pequeñita siga usando su auxiliar auditivo en el lado contrario.
No encontramos nunca permeabilidad, salida de líquido o posibilidad de insertar nada. Y en la tomografía posoperatoria, lo que vi es que en cada una de mis cocleostomías había entrado a la cóclea y había llegado a la cóclea y simplemente era una cóclea que no tenía permeabilidad. Para terminar, complicaciones observadas desde 2014, las menores, las que vale la pena mencionar y un par de cosas. Un paciente usuario de procesador rondo Medel que tiene un desplazamiento anterior luego de trauma en zona de receptor estimulador, pero está usando un rondo y aunque tiene el desplazamiento hacia adelante, no le está estorbando para el uso. Los papás no han querido todavía que se opere de nuevo. Esto fue implantado en 2018 en otra institución en la que yo fui como asesor quirúrgico. El paciente tuvo un golpe como a los 3-4 días de la cirugía y se le desplazó el implante hacia adelante. 3 pacientes pediátricos con paresia facial de instauración lenta y de hecho uno de ellos, 2 fueron así y uno de ellos fue una parálisis facial de inicio tardío. Después del implante coclear, más o menos a los 10 días, el paciente tuvo una parálisis. Se trataron todas como si fuera una parálisis facial idiopática, no hubo daño evidente en ninguno de ellos en la cirugía, todos tienen una recuperación total y casi todos se recuperaron en un periodo de más o menos 3 semanas. Uno de ellos era un paciente con Charge. Un Gaucher que requirió incremento de días de hospitalización esperados, manejo con 72 horas de reposo absoluto en semifowler y medidas antifístula, no requería hacer más. Tengo otros 4 pacientes que han tenido Gaucher, pero que fueron dados de alta de manera regular y entonces no los consideré como complicaciones. Este es ese paciente, es un paciente con una partición incompleta tipo 3. Como mencionaba, estos casos el doctor Corbera son difíciles, particularmente porque tienes una comunicación directa con el líquido cefalorraquídeo a través del conducto auditivo interno. Paciente de 55 años, con meningitis hace un año, tomografía y resonancia magnética, vimos el diagnóstico de partición incompleta tipo 3, sin nosificación coclear o fibrosis en la cóclea, pero con señal ausente ya en el canal semicircular horizontal, como se puede ver en esta imagen. La paciente estaba con anacusia izquierda, severa, profunda derecha y auxiliar auditivo en el lado derecho. Y bueno, me voy a saltar a la parte que tal vez les interese más, que es cuando empecé a sufrir. Aquí estaba haciendo una cocleostomía y ese es un Gaucher, que yo no diría que es un Gaucher, o sea, porque los otros 4 que he visto no son así. Esto es una verdadera fístula de líquido cefalorraquídeo. Entonces lo que tuvimos que hacer fue cambiar completamente de estrategia, obliterar el sitio donde habíamos abierto la ventana redonda porque realmente estábamos teniendo una comunicación directa. Aquí de hecho intenté colocar el implante, de hecho lo colocamos. Yo pensé que tal vez colocando el implante y un sello y algo de pegamento tisular, pues iba más o menos a parar esto, porque muchas veces en el Gaucher, cuando metes el implante, disminuye la presión. Si ven, ahí estoy con el aspirador pegado y tratando de introducir el implante. Y sí, lo pusimos sin ningún problema, pero le hice una radiografía trans y me encontré que el implante se iba completamente derecho. Lo metí en el conducto auditivo interno. Entonces lo que hicimos con este paciente fue que quité el butres, quité el yunque y le realicé una cocleostomía para rampa media. Seccioné ahí las cruras del estribo para que me permitieran un poco de acceso. Hice una nueva cocleostomía para rampa media, tomando como referencia la apófisis cocleariforme. Abrí ese sitio, si ven el otro ya está obliterado, lo obliteré con tejido y pegamento de fibrina, pegamento tisular. Abrí este lado, también tuve un poquito de salida de líquido, coloqué el implante y logramos una adecuada inserción por rampa media, teniendo más de la mitad de los electrodos adentro. Y por suerte es una paciente que tiene una adecuada respuesta actualmente. Es muy importante en estos casos difíciles y en casos de malformación, sí hacer estudios de imagen en el transoperatorio y tener total certeza de qué es lo que está ocurriendo. 8 pacientes con edema o escara cutánea, como esta que les muestro, donde generalmente le pides al paciente que deje de utilizar la antena durante un par de semanas, le dejas pomadas, bajas la potencia del imán, a veces es eso, que el colgajo se va adelgazando con el tiempo. 4 pacientes con edema o hematoma en zona del receptor estimulador. De hecho, tenemos una paciente que ya van 2 veces que nos hace un hematoma espontáneo. Todos los hemos manejado conservadoramente. Algunos los hemos puncionado para ver si no hay algo que crezca en un cultivo. Todos los manejamos con compresión y antibiótico. Un paciente pediátrico usuario de implante coclear colocado en 2017 que desarrolló una otitis media con derrame del lado implantado, le pusimos un tubo de ventilación y quedó con una perforación residual. Le hice una miringoplastía de consultorio y hoy por hoy está cerrado.
2 pacientes con lesión ósea y dérmica en la pared posterior del conducto que fueron reparadas durante la cirugía. Uno desarrolló una otitis externa aguda posoperatoria sin complicaciones posteriores. Y 2 pacientes que tengo con otoesclerosis que mostraron estimulación facial por el implante coclear. Ambos están implantados con implantes de pared lateral. Desde entonces, ahora solo utilizo perimodiolares, de preferencia para pacientes con otoesclerosis, que tienen mucha otoespongiosis. Estos tienen algunos electrodos apagados de manera selectiva, los que estimulaban facial, pero están con adecuada evolución. Y estos son problemas que no fueron considerados como tal, como complicaciones en mi estadística, porque no impactaron en la salud del paciente, pero vale la pena mencionarlos. O sea, tengo un paciente en el que se cortó el cable tierra de un implante coclear. ¿Ok? Lo único que se hizo ahí fue tomar la otra tierra que tiene ese implante coclear, pero pues es un problema que el paciente no siente, pero que nosotros sí. Y un paciente en el que sí se cortó algo un poco más importante, cuando la cirugía estaba terminada y el residente estaba cortando las suturas, me cortó el cable de electrodos. Entonces tuve que abrir el backup, sacar ese implante, poner un nuevo implante, y bueno, pues el paciente tampoco se enteró de eso, ¿no? Pero yo a la fecha, el paso en la cirugía en el que más atención presto es cuando estamos cortando las suturas. Desde 2014, 379 implantes cocleares, complicaciones mayores 14, un 3.6%. Entonces ya esta estadística se acerca a lo que vemos en literatura internacional. Menores 22, que les acabo de presentar, 5.8%. Llevamos intentos por salvar implantes cocleares con rotaciones de colgajo como estas en 7 pacientes y realmente solo tenemos 2 pacientes en el programa, y en lo que a mí me ha tocado ver que después de 4 años de seguimiento sí están utilizando el implante, todos los demás han acabado explantados en un momento u otro. ¿Y esto por qué? Por la plática que nos daba ahorita el doctor. Conclusiones: sin importar el nivel de experiencia, no estamos exentos de complicaciones en cirugía de implante coclear. Casos más difíciles o retadores pueden implicar más posibilidades de complicación. La mayoría de las complicaciones se presentan años después de un procedimiento exitoso. El cirujano debe mantener revisiones periódicas en pacientes con implante coclear toda la vida, porque la mayoría de las complicaciones van a ser después de un tiempo prolongado. Y la exposición del cable de electrodos o del receptor estimulador, con certeza, en algún momento va a acabar con la explantación del paciente. Bueno, agradezco de nuevo y cuídense todos mucho ahorita en esta etapa que estamos viviendo.